Bien, amigos, y continuamos con más aquí en Conexión 32. Hoy es lunes, iniciamos con nuestra sesión Consumo Cuidado con Félix Pujol. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Yaosca. Qué bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Me dice que me vas a hablar sobre los contratos de adhesión. Cuéntanos de eso. Así es. Atención, consumo, cuidado, ¿eh? Así mismo. Abordamos en el día de hoy los contratos de adhesión. Es el origen del mal contra los consumidores y usuarios. Parece algo de película, ¿verdad? Ajá. Pero esa es la realidad del mercado. Ok. Estos contratos lo define la ley en el artículo 81, la ley del consumidor, como aquellos redactados previo unilateralmente por un proveedor de bienes y servicios, sin que el consumidor usuario tenga la posibilidad de cambiar alguna de las cláusulas o las condiciones que ahí se le estipulan. El ejemplo típico de ellos son los contratos bancarios, de tarjeta, préstamos, prendarios, etcétera, seguros, telecomunicación, electricidad. Ahora, se da mucho en las telecomunicaciones. Sí, sí. Y de hecho es uno de los más reclamados, como hemos dicho en otras sesiones. Pero ¿por qué es el origen del mal? Bueno, pues precisamente tenemos varios ejemplos en el día de hoy. El bien más preciado del mercado, como todos conocemos, el bien inmueble, las viviendas, apartamentos, casas. Cuando, no sé si has visto que se venden en planos, por ejemplo, ese tipo de transacciones comerciales que son tan costosas, a veces le cuesta la vida entera a una persona ahorrar una parte de un inicial y duran 20 hasta 30 años con un financiamiento. Pues ese contrato de compra-venta, por ejemplo, contiene una serie de cláusulas. Según nuestra experiencia, analizando ese tipo de contratos, siempre tienen cláusulas que son abusivas contra los consumidores. Ojo, consumo cuidado, ¿eh? Una cláusula, por ejemplo, típica de este tipo de contratos que nosotros entendemos debe ser revisado por la autoridad, la Agencia de Protección al Consumidor, como se hace en otros países del mundo, es, por ejemplo, usted compra el apartamento, se le ofrecen una serie de detalles, por ejemplo, la terminación, que si es caoba, que si andiroba, que si el piso, el metraje, por ejemplo, el área común, cuántos parqueos tiene. Entonces, luego el consumidor, cuando va a reclamar al recibir el apartamento, se da cuenta que nada de lo que se le ofreció, entonces fue lo que le entregaron. Y adicionalmente hay una famosa cláusula que dice, no puede, le exonera de responsabilidad para reclamar de daños y perjuicios o por vicios y defectos. ¿Y qué uno hace como consumidor? Ahí es que está el tema. Antes de firmar el contrato, ese o cualquier contrato de adhesión, lo correcto es que verifique en la parte inferior que diga... Las letras pequeñas, como dicen. Bueno, las letras pequeñas regularmente es el contrato entero, pero en este caso en la parte inferior debe tener una leyenda que diga registrado en Proconsumidor bajo el número tal. Es decir, que la autoridad, la Agencia de Protección al Consumidor, ya ha verificado ese contrato a través de... Y entiende que no es abusivo, porque ya entonces... Claro, si lo revisó y está registrado es porque en principio no contiene cláusulas abusivas en contra de los consumidores y usuarios. Ok, y en caso, por ejemplo, que ya yo tenga un contrato de adhesión con, por ejemplo, de vehículo o de una tarjeta de crédito, como tú habías mencionado, ¿hay algún mecanismo para el consumidor poder... reclamar este tipo de abusos? Claro. Recuerden que no en principio no es que Proconsumidor va a registrar cada contrato de cada usuario, sino es el modelo que utiliza esa empresa, sea de banco, telecomunicaciones, porque de cualquiera. hacerlo de manera personal con cada usuario sería cuesta arriba. ¿No? Yo creo que no es posible, pero sí con las diferentes empresas. Así es. Por ejemplo, el contrato de tarjeta de crédito, que se supone que debería de estar ya revisado y registrado en Proconsumidor. Los consumidores que ya hayan firmado un contrato de esa naturaleza y verifiquen que ese banco, por poner un ejemplo, no lo ha registrado, entonces tiene que denunciar a Proconsumidor para que revisen ese contrato para que no contenga cláusulas abusivas. Nosotros tenemos una denuncia que nos llegó a través de Consumo Cuidado de algo que más que el bien más preciado del mercado, que sería lo que dijimos, la vivienda, que sí es importante, el tema de la salud. Por ejemplo, claro, muy delicado. Nos ha llegado una denuncia, por ejemplo, de un plan de seguro de una persona que ha sido operada y que con un seguro básico se le cubrió cierta parte, como ocurre regularmente. Nadie va a creer que un año después o menos de un año después la misma enfermedad va a salir nuevamente. Nadie quisiera que eso suceda. No, claro. Esa persona cambió el plan de seguro al plan superior que tiene esa prestadora de servicios de salud y sucede que, según nos comentan, no le quieren cubrir a la enfermedad. O sea, alegan, por ejemplo? Alegan que ya eso fue cubierto,
que ese tratamiento fue dado el servicio, pero por otra cobertura. Es decir, no tiene Pero vamos a poner sentido. este ejemplo, señores, para que ustedes vean que lo importante que es el flujo de información. Si yo soy recurrente, por ejemplo, en un tipo de enfermedad, el seguro no me cubre porque ya me dio ese tratamiento. O sea, realmente es algo como abusivo. Así es. Y esas, ¿Por qué uno no se quiere enfermar? eso es lo que alegamos. Y si Entonces, tenemos un seguro es porque necesitamos un servicio en determinado momento. así es. Eso pasa en muchísimos otros tipos de sectores regulados. Pero quisimos tomar el tema de la vivienda y el tema de salud, aunque en principio hay un ente regulador sectorial del área de seguro y seguridad social. Sí. El área de la vivienda no tiene un ente regulador sectorial como lo Ok. tiene telecomunicaciones con Indotel, como lo tiene bancos con la superintendencia de bancos, seguros, etcétera. La vivienda, el que compra o vende una vivienda solamente tiene los tribunales de la República. Y ustedes Wow. saben que eso encarece Un sinnúmero de cosas que a veces Claro. el usuario, como dice que yo no voy a perder mi tiempo con eso, porque al final, regularmente eso es lo que dice el dominicano. O sea, nosotros estamos acostumbrados y tenemos un sistema, vamos a decir, con tantas trabas y con tanta burocracia, que al final el usuario lo que hace es dejar las cosas desistir. Pero pongamos el escenario común. Tiene un financiamiento a 20 o 30 años, un contrato hipotecario con una entidad financiera por un monto X. Tiene que pagar unas cuotas mensuales altísimas. Ya se desprendió de casi todo su capital porque dio un inicial. Claro. Entonces, que encima de eso, por ejemplo, tenga vicios y defectos y que el contrato diga, Cónchale. usted no tiene derecho a reclamar por vicios y defectos. ¿Qué recomiendan? ¿Qué se recomienda? ¿Qué es lo recomendable para nosotros adquirir esos servicios que el consumidor pueda avalar lo que nosotros hemos acordado con diferentes empresas? Lo que nosotros recomendamos es que antes de firmar cada uno de esos contratos, tiene que verificar si está registrado o no. Si no lo está, entonces que vaya a Proconsumidor y ponga la denuncia de que ese contrato de esa empresa en particular no está registrado y que quisiera que le revisen Claro. el modelo, porque no es particularmente contra Oscar ni contra Félix, sino que verifique que ese modelo de contrato tenga o no tenga cláusulas abusivas. Entonces, si nosotros los consumidores nos empoderamos y le exigimos a la autoridad de que verifique que no hay prácticas abusivas también que se desprenden de esos contratos, porque es un tema de cláusulas que está estipulado por escrito y otra es prácticas abusivas que se dan en el mercado. Entonces, ojo a los consumidores, que verifiquen sus contratos, si están registrados en Proconsumidor, que diga la leyenda registrado en Proconsumidor. La letrita ahí abajo. Ahí abajo. Bueno, señores, ha sido muy interesante conversar contigo aquí en Consumo Cuidado y esperamos, porque por ejemplo yo ya tuve que mandarle el contacto de Félix a una persona, porque hay muchas personas que siempre están interesadas en este tipo de temas, porque de verdad que somos una sociedad que está siendo abusada por muchas empresas. Así es. Y nosotros como consumidores de bienes y servicios tenemos todo el derecho a reclamar. Así que aquí en Consumo Cuidado todos los lunes con Félix Pujols, usted va a tener todos esos temas importantísimos y todos esos tips para que pueda pues tener un servicio de calidad. Siga con nosotros en la programación de BTV. Ha sido todo por hoy en Conexión 32.